Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. Este es el primer episodio de una serie dedicada a la evolución y vamos a comenzar por el principio, hablando de la primera teoría de la evolución y de la selección natural, que es el primer mecanismo que se postuló para su función y uno que sigue muy vigente. Hay una frase que los biólogos escuchamos mucho, tanto que a veces acaba siendo un poco un cliché, pero como espero que esto no lo estén escuchando solo biólogos, la comentaré, ya que por cliché que sea es la pura verdad. La frase es en realidad el título de un ensayo por Teodosius Dobzhansky, un biólogo evolutivo del siglo XX, y dice, traducido así de forma liberal, nada en la biología tiene sentido excepto a la luz de la evolución. El ensayo en sí era una defensa de la teoría de la evolución frente al creacionismo, la creencia de que todo lo que conocemos fue creado en su estado actual o uno muy parecido por una u otra deidad. En aquellos tiempos el creacionismo tenía mucha más fuerza que hoy en día, y mucha gente todavía no había aceptado que la diversidad biológica y muy especialmente el ser humano podrían haberse originado a partir de procesos naturales. El ensayo es un clásico, y tanto más significativo al ser Teodosius un hombre religioso con su propia visión de la relación entre la naturaleza y un potencial dios. Lo que argumenta el ensayo, y a mi parecer de forma muy razonable, es que todo lo que sabemos de la vida, su diversidad, su comportamiento tanto a nivel de animal como a nivel molecular, todo es muy fácil de entender desde el marco conceptual de la evolución, y específicamente de la evolución mediante selección natural. Un buen indicio de que los seres vivos han ido cambiando a lo largo de la historia de la Tierra son los fósiles. Los fósiles son los restos petrificados de seres vivos que se han conservado a través del tiempo incrustados en rocas. Si examinamos los fósiles que están conservados en distintas rocas de distintas épocas, los organismos fósiles cambian, y muy pocos tienen que ver con los que existen ahora. Es más, cuanto más retrocedemos en el tiempo, más distintos son los fósiles. Si la evolución no existiese y los organismos no cambiasen, esperaríamos ver siempre los mismos mirásemos la roca en la que mirásemos. Pero no lo hacemos. Además, los fósiles contienen muchas especies extintas, muchas más de las que existen hoy en día. Sin la evolución, tenemos que suponer que antes existía una cantidad completamente desproporcionada de especies, muchas más de las que puede sostener nuestro planeta, y que cada vez hay menos y se están extinguiendo a un ritmo muy preocupante y bastante insostenible. Una posible explicación es que algo o alguien está creando especies a medida que otras se extinguen. Sin embargo, no hemos visto especies aparecer de la nada y estas explicaciones son en general un poco dudosas. Por otro lado, hemos encontrado numerosos fósiles que parecen formas intermedias entre fósiles más antiguos y animales actuales. Si tenemos todos estos indicios en cuenta, la explicación más sencilla es que simplemente las especies van cambiando a lo largo del tiempo. Otra buena pista son los parecidos entre distintos animales. Una mano humana, una pezuña de caballo, una aleta de ballena y un ala de murciélago parecen muy distintos. Sin embargo, comparten una estructura básica asombrosamente parecida. Todos vienen a tener los mismos huesos, pero con distintas modificaciones a su forma y longitud, y la verdad no tendrían por qué. Si un ingeniero diseñase un ala o una aleta o una pezuña, probablemente encontraría formas más eficientes de hacerlo. Pero en la naturaleza todos esos miembros tienen una pinta muy sospechosa, como si hubieran sido modificados a partir de un miembro ancestral con 5 dedos y un conjunto de huesos muy específico y similar en todos ellos. Y hablando de ballenas, ellas y sus primos los delfines son también un caso muy interesante. Preguntémonos qué razón tienen las ballenas y los delfines para respirar aire. Tiene que ser muy incómodo vivir siempre en peligro de ahogarse, ¿verdad? Haría falta un tipo de diseñador muy especial para crear un animal acuático que viviese en peligro constante de ahogarse. En cambio, si lo miramos desde el punto de vista de la evolución, una ballena tiene el aspecto de un animal terrestre que se ha modificado de forma natural, quizá un poquito chapucera, trabajando con lo que tiene, para vivir en el agua. Tenemos ejemplos parecidos de otros animales que han hecho lo mismo, que son claramente animales terrestres, como las focas, que parecen estar en un punto intermedio. Si las dejamos unos millones de años, quizá acabarán siendo parecidas a los delfines y a las ballenas a su forma. Aunque la evolución tarda millones de años en crear especies nuevas y tarda muchísimo más en crear diferencias grandes, podemos ver ejemplos de cambios a menor escala alrededor de nosotros. Tan solo en lo que ha durado la historia humana, perros, caballos, vacas y muchos cultivos han cambiado gracias a la manipulación del ser humano, y se han convertido en nuevas formas domésticas de animales salvajes, y de plantas salvajes. Otro ejemplo de evolución en acción que podemos ver desarrollándose en un periodo corto, y además un ejemplo que es muy relevante para nuestra historia, son los pinzones de las Galápagos. Estos pájaros, pese a ser físicamente muy similares, son especies distintas, y viven en distintas islas cada una con sus condiciones. La particularidad de estos pájaros y lo que llamó la atención de los biólogos es que la forma de los picos de los distintos pájaros varía mucho entre las islas. Esto se debe a que los pinzones se alimentan principalmente de semillas, y dependiendo del tipo de semillas que abunde en la isla, tienen picos de distintas formas, por ejemplo picos más grandes y fuertes cuando las semillas son duras y difíciles de abrir, o picos delicaditos cuando hay semillas pequeñas que hay que saber manipular con cuidado.
Estas poblaciones de pinzones fueron descritas en tiempos de Darwin, de hecho fueron descritas por el mismo Darwin, pero han sido sujetas a muchos estudios posteriores, y se ha comprobado que los tamaños y las formas promedio de la población podrían cambiar muy rápidamente en caso de perturbaciones fuertes como por ejemplo años de sequía, que cambiasen significativamente el tipo de semillas que se encuentra en la isla. Así que este es un caso muy bonito en el que podemos ver a las especies de animales cambiar en una escala de tiempo humana. Y bueno, estas últimas pistas especialmente son las que dieron forma en la cabeza de un tal Charles Darwin a la teoría de la selección natural. Darwin, por admirable que sea, no se sacó la idea de la evolución como tal de la nada. La ciencia raramente funciona así. Por aquel entonces la geología había avanzado, se habían descubierto los fósiles y se habían estudiado sistemáticamente, incluyendo el descubrimiento de los dinosaurios. Durante estos estudios se habían encontrado cosas un tanto sospechosas, como por ejemplo la forma en que África y Sudamérica parecían encajar notablemente bien. Estas pistas ya habían llevado a mucha gente a pensar que la Tierra era mucho más antigua de los 4000 años que decía la Biblia, y que los animales, las plantas o incluso los continentes habían cambiado a lo largo de escalas de tiempo inimaginablemente grandes. Lo que sí fue una averiguación original de Darwin fue el mecanismo específico que hace que los seres vivos cambien a lo largo del tiempo, que es la selección natural. La idea básica de la selección natural es casi insultantemente simple. Algunos seres vivos se reproducen más que otros, y los que se reproducen más acaban siendo más abundantes. Eso es. Pero bueno, intentaré explicar un poco mejor cómo algo tan simple puede crear la enorme diversidad biológica que conocemos. Pero esa frase tan simple es la que va a ayudar a entenderlo todo. Resulta que en la naturaleza hay recursos limitados, y sin embargo todos los seres vivos tienden a reproducirse lo máximo posible. Esto ocurre porque aquellos seres vivos que se reproducen menos son menos abundantes y los que se reproducen más son más abundantes. Así que en general los seres vivos que se han reproducido más a lo largo de los años han acabado siendo más abundantes. Al ser los recursos tan limitados y al crecer las poblaciones de seres vivos tan rápido, aparece necesariamente la competición. Si todos los seres vivos fueran iguales entre ellos, los ganadores de cada generación, aquellos que logran sobrevivir y reproducirse más que otros, se decidirían por el puro azar. Pero los seres vivos no son todos iguales, así que algunos de ellos tendrán rasgos que facilitarán su supervivencia y su reproducción comparados con otros. Eso es lo que se ha dado en llamar la supervivencia del más apto, aunque el propio Darwin no lo expresaba de forma tan simple. Y es que el concepto de la supervivencia del más apto, o peor todavía, la supervivencia del más fuerte, que ha quedado como la visión popular de la evolución, no es ni mucho menos adecuado para entender la forma en que los animales cambian. Muchas veces estas frases dan la idea de que la evolución es algún tipo de competición directa, en la que prevalecen los más altos, los más fuertes, los más guapos, y el resto son condenados a una vida lamentable y a una muerte temprana. La realidad, como en muchos otros casos, es mucho menos emocionante. La clave es tener en cuenta que la evolución es algo que ocurre en tiempo geológico, a lo largo de cientos de miles o millones de años y muchas generaciones. De esta forma no es necesario que los resultados de la competición sean tan tajantes como vida o muerte. Imaginemos, por ejemplo, que en una población de pájaros aparecen algunos con un pico ligeramente más grande, que les permite abrir cáscaras de frutos secos más fácilmente. Esos pájaros van a tener algo más de facilidad para conseguir comida, y quizá eso se traduzca en que a veces son capaces de sacar adelante 4 pollos en vez de los 3 pollos típicos de la especie. Esto en principio no parece algo demasiado dramático, pero después de unas cuantas generaciones, ese pollo de más se irá notando, y habrá una proporción un poco más alta de la variedad de pico más grande. Y después de unas cuantas generaciones más, puede que todos los pájaros de la población sean de esta variante. Como veis, esto no tiene nada que ver con los animales peleando unos contra otros. Simplemente algunos de ellos son capaces de aprovechar los recursos del medio ambiente un poquito mejor. Y esa es la segunda cosa que hay que tener en cuenta, que las variedades a las que favorece la selección natural dependen del contexto, del medio ambiente en el que viven. En el ejemplo que estamos tratando ahora, si el clima cambia y empieza a haber más árboles con semillas pequeñas, los pájaros de pico pequeño tendrán cierta ventaja, ya que serán capaces de manipularlas con más facilidad, conseguirán más comida y criarán más pollos. Le estoy dando tantas vueltas a los pollos de los pinzones porque es un buen ejemplo, es una buena forma de deshacer el mito de que la evolución es una especie de progresión constante hacia un punto, hacia la perfección quizá. La perfección no existe, al menos en términos evolutivos, ya que lo que es ventajoso o no depende del medio ambiente en el que vivas y con quién compartas ese medio ambiente. Tener el pico muy grande servirá de poco si todos tienen el pico igual de grande y están compitiendo por las mismas semillas. Quizá en ese caso sea mejor tener un pico más pequeño y especializarse en recoger las semillas pequeñas a las que nadie presta atención.
Otro factor son, por ejemplo, los depredadores. Si el depredador principal de nuestros pájaros son halcones que los ven desde el cielo, la selección natural favorecerá a los pájaros que tengan un plumaje de color parecido a su entorno y los camufle. Pero si el depredador principal es un mono que usa los cantos de los pájaros para encontrar sus nidos y robarles los huevos, el camuflaje servirá de poco. El contexto, en resumen, lo es todo. Teniendo en cuenta esto que acabo de explicar, una forma más precisa de definir la selección natural es que aquellos seres vivos que están un poco mejor adaptados al entorno que sus congéneres tienden a competir mejor por los recursos, reproducirse un poco más y por tanto ser más numerosos a medida que pasa el tiempo. Ya sé que no es tan pegadiza como los fuertes sobreviven, pero la realidad raramente se puede condensar en lemas, en la evolución y en todo lo demás. En cualquier caso, vemos que la selección natural es algo bastante sencillo e intuitivo, y sin embargo es una fuerza increíblemente poderosa que ha resultado en la enorme diversidad de la vida desde, pues recordemos, un antepasado común, un único antepasado, una celulita o un puñado de células. Si la primera reacción que os viene al escuchar esto de que todos descendemos de una sola célula, es que parece descabellado, estoy con vosotros. Nos parece descabellado porque la mente humana es incapaz de comprender de forma intuitiva la magnitud del tiempo geológico. Quizá podamos entenderlo mejor si pensamos en un ejemplo más a nuestra escala, el de los animales y las plantas domésticos, por ejemplo. La civilización humana tiene muy poco tiempo. Los quizá 10.000 años que han pasado desde que los humanos empezamos a establecernos en comunidades sedentarias son apenas un parpadeo en términos geológicos. 10.000 años son tan solo 0,01 millones de años, y el millón de años es la unidad básica del tiempo geológico, para que os hagáis una idea. Y sin embargo, en estos patéticos 0,01 millones de años, varios tipos de animales y plantas han cambiado bastante. Pensemos en los perros, que fueron modificados desde un antepasado común con los lobos, y diversificados en lo que conocemos ahora como distintas razas. Cada raza de perro en su momento fue creada como una herramienta para un propósito específico. Tenemos razas de perros inteligentes y sociables hechas para cuidar rebaños de animales. Otras, como el gracioso perro salchicha, fueron creadas para meterse en las madrigueras de tejones y matarlos. De ahí su forma y su afición a cavar hoyos. Otras, como el Shar-Pei, fueron hechas para ayudar a cazar jabalíes y otros animales grandes, y tienen un pellejo grueso y colgante que ayuda a protegerlos frente a ataques. Un caso notable es el del Lundehund noruego, un perro hecho para cazar aves marinas y que normalmente tiene 6 dedos en las patas que lo ayudan a no resbalar en rocas costeras. Toda esta gran diversidad de animales, cada uno de ellos adaptados a ambientes y a propósitos distintos, fue creada por el ser humano en muy poquito tiempo mediante un procedimiento muy sencillo. A los perros que resultaban más útiles en su función se les buscaba pareja de calidad y se les criaba. Esto que el ser humano lleva haciendo con cerdos, con perros, con plantas es básicamente lo mismo que la selección natural. Bueno, básicamente lo mismo, de hecho es exactamente lo mismo, solo que la presión selectiva, que es el factor al que los seres vivos se tienen que adaptar, no tiene que ver con su medio ambiente, con la amenaza de un depredador o con una posible fuente de comida, sino que es el criterio del ser humano. Así que vemos que el proceso funciona. Tenemos ejemplos a nuestro alrededor. La selección natural es un hecho y los seres vivos pueden cambiar en respuesta a su medio ambiente. Este es el mecanismo básico de la evolución. Sin embargo, esta visión clásica también ha ido cambiando con el paso de los años. La selección humana es relativamente potente y rápida en comparación con la selección natural, y algunos científicos piensan que este tipo de variaciones pequeñas que le dan a cierto individuo una posibilidad un poco mayor de reproducirse más, no son suficientes para causar los enormes cambios en los comportamientos, fisiología y planes corporales que vemos en los seres vivos. En estas hipótesis nuevas se proponen mecanismos adicionales a la selección natural que son capaces en ocasiones de causar cambios muy rápidos y muy grandes en los seres vivos. Esto se está alargando un poco, así que cubriré estas hipótesis en otro episodio. Sin embargo, es necesario aclarar que ninguna hipótesis niega la existencia de la selección natural o de su papel en la evolución. El hecho básico que Darwin propuso en su momento sigue tan válido como siempre y nos ayuda muchísimo a entender la diversidad de la vida. Esta temporada vamos a estar hablando mucho de evolución, de herencia y de esas cosas, así que creo que es bastante importante empezar a conocer cómo funciona el código genético, cómo ayuda a construir un ser vivo y cómo se hereda entre generaciones y cómo puede variar. Así que en el próximo episodio cubriremos la visión clásica del código genético y de su función. Como veremos, esta visión también ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Pero para nuestros propósitos por ahora la clásica servirá y ya la ampliaremos. Hasta entonces y espero que hayáis disfrutado el episodio.